Queremos pasar ahora al otro momento que sería, si ya tenemos claro, si ya tomamos conciencia de la importancia y la elaboración del mapa de amenaza, ahora entrarle, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Para qué queremos ese mapa de amenaza? Eso es muy importante que lo sepamos, lo comprendamos. Hemos señalado que como país hemos transitado de la atención a la emergencia como tal a una práctica donde el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres se centra ahora en un enfoque que le llamamos de gestión de riesgo. ¿Y qué significa esto? Esto significa, y lo vamos a expresar en esa diapositiva, que no se trata solo de salir a atender la crisis. Se trata de conocer cuál es la situación de riesgo con que vive la población, para que en función de eso trabajar primero en la búsqueda de cómo reducir los riesgos a que está sometida esa población. Y ese trabajo combina acciones de prevención, acciones de mitigación, acciones de respuesta al momento de la crisis, de tal manera que ya no solamente es pensar en el momento del incendio, sino cómo evitar el incendio, cómo asegurarnos de desarrollar prácticas que nos eviten llegar al incendio, pero si el incendio se da, pues atenderlo de la manera más eficiente y más oportuna. Si ya las situaciones se dan, pues lógicamente viene una segunda preocupación, y es cómo hacer para que las poblaciones se recuperen rápidamente, porque lo primero es asegurarnos la vida, la integridad de las personas, pero si ha pasado la situación, el segundo momento es cómo recuperar y que vuelva a la normalidad, entre comillas, de su vida económica, social, etc. Y en caso de que haya tremendas afectaciones, pues el manejo del desastre, más allá, digamos, de la recuperación de los grupos que enfrentaron la crisis. Eso es un tanto para darle idea. Es decir, conocer las amenazas, conocer las vulnerabilidades nos debe llevar a tratar de identificar cuáles son los riesgos que puede producir una determinada situación y a partir de eso comenzar a actuar primero en el campo de la prevención, en el campo de la previsión, en el campo de la preparación y en el campo de la respuesta, de tal manera que podamos ir manejando de manera proactiva las situaciones de la relación de las poblaciones con la naturaleza y con los mismos grupos sociales. Entonces, a manera de síntesis, vamos a un proceso donde decimos a levantar el mapa de amenaza, pero entonces tenemos que tener claro, cuando hablamos de amenaza, a qué nos referimos. Nos referimos a aquel peligro latente que un evento físico o natural puede provocar, ¿verdad?, algún daño a la población, o aquellas acciones de la misma población que pueden terminar en un daño humano. Por eso hemos hablado de los fenómenos naturales, ¿verdad?, como posibles causas, ¿verdad?, de afectaciones a la población. Por eso hemos hablado también de aquellas prácticas, de aquellos aspectos humanos, económicos o sociales que también pueden generar un daño o un problema a la población. ¿Qué es lo importante cuando hablamos de una amenaza? Estar claro que es un peligro que tiene potencialmente la posibilidad de generar daño humano. Que eso es un elemento que nosotros podemos y debemos identificar para poder enfrentarlo y poder ser capaces de que también las personas sean capaces de enfrentarlo de la manera más importante en su vida. Que nos quede claro entonces que no solamente cuando hablamos de amenaza, no solo nos referimos a los fenómenos naturales, eso es muy importante. Son posiblemente los más llamativos, pero también tenemos que llamar la atención de otro conjunto de fenómenos que son importantes y que tenemos que tomarlos a la hora de hacer un mapa de amenaza. Nos referimos, por ejemplo, a aquellos provocados por el hombre y que de repente también pueden generar en daños y problemas para la población. Nosotros podemos pensar en los incendios forestales
pensando en el daño al ambiente, y eso es correcto, pero también hay que pensar en los incendios forestales cuando se producen muy cerca de grupos sociales que puedan generar inclusive daño y un impacto enorme en la población. El mejor ejemplo lo acabamos de vivir en América Latina, en Chile. ¿Ah? Poblaciones enteras, inclusive que fueron arrasadas por los incendios forestales. Entonces ahí se dio los dos aspectos, el daño ambiental, pero también el daño humano y el daño social, porque afectó inclusive comunidades enteras. Y luego tenemos que pensar también en todo el desarrollo de una serie de aspectos de la vida moderna que en algún momento corren o nos colocan en ese límite un poco difícil a veces de precisar, que puede significar riesgo para la población. Ejemplo, la fuga de gas. Recientemente tuvimos en Nicaragua 2 ejemplos que no podemos obviar. Y todos tenemos que tener claro que nuestros mercados en todo el país, podríamos decir que ninguno está exento de esto, ¿verdad? Se mueve por prácticas, por forma de organizar los comedores, la forma en que se organiza la venta de productos que colocan determinados riesgos para la población. Entonces, eso tiene que estar en nuestro esquema mental de qué posibilidades existen, ¿verdad? Por eso que hoy llamamos utilizar la cocina de gas, ¿verdad? ¿Qué riesgo puede generar su mal manejo en la familia, en el barrio, en la comunidad o en el ámbito ya más amplio y social, como podría ser la vida de un mercado o un restaurante? Tenemos que hablar, por ejemplo, de fenómenos de explosiones, la pólvora. Por eso decíamos inclusive que en el año podemos casi hasta mapear por meses cuáles son las principales amenazas. Diciembre, un mes en el cual nos gusta jugar con la pólvora, hemos tenido problemas y debemos comenzarlo a colocar en el menú, en la agenda de una amenaza que tenemos que ir a enfrentarla y manejarla en todas sus dimensiones para reducir el riesgo al que se expone la población. En fin, queremos llamar la atención entonces que cuando hablamos de amenaza no nos referimos únicamente a las amenazas naturales, sino también a aquellas que son provocadas por la vida moderna, por la acción del hombre, etc. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que comencemos a desmenuzar, digámoslo de alguna manera, cómo entender la amenaza, cómo analizar la amenaza. Eso es muy importante. Entonces, por eso hablábamos, primero vamos a tratar de ubicar fenómeno por fenómeno las potencialidades que tienen de llegar a convertirse en un peligro para la población. Pero eso hay que verlo en toda su dimensión. Si decimos erupción volcánica, ok, pero vamos a salirnos de ese gran titular, erupción volcánica, y vamos a tratar de desmenuzar qué son los gases de la erupción volcánica que pueden afectar a la gente, qué son las cenizas, cómo es que pueden afectar a la gente, qué son los flujos piroclásticos, qué son las explosiones, en fin, comenzar a ver el fenómeno natural en su desagregación y cómo cada uno de esos aspectos de la desagregación puede convertirse en un daño potencial para la gente. Hemos insistido, el huracán, si veo el titular me puedo quedar corto, me puedo no estar comprendiendo de qué estoy hablando, pero si comienzo a hablar del huracán entendido por los vientos que produce, por las lluvias que produce, por las inundaciones que produce, por las marejadas que produce, por la forma en que inclusive las lluvias y los vientos pueden frenar a un río, es que vamos a entender que incluso fuera de la ruta del huracán pueden haber afectaciones y esas afectaciones incidir en la población y por tanto son riesgos potenciales de daño a la población. Entonces tenemos que tener claro eso. Primero, cómo entender la amenaza y cómo sus desagregados, cada uno de ellos puede ser potencialmente algo que afecte a la población. Lo segundo es tener claro la frecuencia. ¿Qué queremos decir? Una amenaza tenemos que tener claro que entre más frecuente pues se torna algo que tenemos que tenerlo cada día, analizada, monitoreada, vigilada, porque puede potencialmente generar un daño a grupos de población. Ahí es donde posiblemente vamos a encontrar diferencias. Hay amenazas que la probabilidad que se den pues es más alta
otras son más bajas, otras medio. Por ejemplo, la probabilidad de un tsunami, sin lugar a dudas, es más baja que la probabilidad de un terremoto. La probabilidad de un terremoto posiblemente es más baja que la probabilidad de un huracán. Pero posiblemente la probabilidad del huracán en uno de sus componentes, que se llama inundación, es más frecuente que otro. Esa idea de la frecuencia es muy importante porque eso nos da una idea de cuánto tenemos que estar preparados, con qué rapidez tenemos que tener listos para enfrentarla y sobre todo qué mecanismos de alerta tenemos que tener disponibles para que la gente comprenda que el fenómeno lo puede afectar. Otro aspecto de analizar la amenaza es la intensidad. Es cierto, un terremoto es posible que sea muy poco probable, pero lamentablemente, si conocemos la fragilidad en que vive nuestra población, nos va a dar clara idea de que si bien es cierto que es poco probable, también es cierto que si ocurre, puede ser desastroso. Y eso es lo que tenemos que tener claro en la mente. Entonces la amenaza no es solamente verla en abstracto, es cómo se ha producido. Ahí es donde vamos a darnos cuenta que los riesgos después se medían a través de acciones que nosotros podamos hacer. Y vamos a hablar de eso más adelante. ¿Cuánta gente, cuánto territorio puede ser afectado? Eso también es parte de analizar la amenaza. Hemos tenido experiencia, recordemos por ejemplo en el Joan, de repente toda la ciudad derrama, toda quedó bajo el agua. Eso nos da una idea entonces que un huracán de categoría 4, como fue el Joan, en una trayectoria parecida a la que tuvo, ¿qué podríamos esperar? Que posiblemente el Rama va a volver a inundarse todo. Si nosotros tenemos otro tipo de fenómeno meteorológico menos intenso, menos profundo, posiblemente lo que podemos esperar es daños menores, como fue lo que tuvimos el año pasado, en dos fenómenos hidrometeorológicos que se produjeron en mayo y que lo que hicieron fue crecidas del río, afectaciones de algunos barrios, ni siquiera todos los barrios se afectaron. Y eso es lo que tenemos que comenzar a aprender en el análisis de la amenaza. Entonces, esto es muy importante para que lo logremos avanzar. Vamos luego en las reuniones a explicarles, nosotros podemos inclusive cuantificar cada uno de estos aspectos de lo que llamamos la intensidad, de lo que llamamos la frecuencia. Esto también lo podemos ver en cuanto a la dimensión, cuánto afectó, porque eso es lo que nos puede dar una idea de qué tanto una amenaza tenemos que darle importancia. Por ejemplo, una amenaza poco frecuente, pues desde esa perspectiva es baja. Una amenaza que posiblemente va a generar pocos daños humanos, también es baja. Pero al revés, una amenaza con alta probabilidad de ocurrencia, con alta probabilidad de generar daños humanos, nosotros la tenemos que ponerla, como diríamos en el lenguaje popular, en el hit parade. Hay que estar pensando en ella porque puede generar grandes afectaciones humanas. Y eso es lo importante de que comencemos a pensar en cómo clasificar las amenazas. De hecho, conversábamos que eso nos da una idea también de la rapidez con que tenemos que atenderla. Una amenaza que tiene o la catalogamos de una amenaza baja, pues nosotros la podemos atender casi en el límite de la normalidad. Pero una amenaza que es intensa, que nos está diciendo que coloca en riesgo la vida de las personas, eso no puede esperar. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces ahí tenemos que ahora, al hablar de este tema, tenemos que incorporar un concepto, lo que es urgente y lo que es una emergencia. Lo que es urgente significa que hay que entenderlo pronto. Pero cuando hablamos de urgencia es que no estamos colocando o no estamos pensando en riesgos humanos, no estamos pensando en que la gente puede morir. En cambio, cuando nosotros estamos pensando que es una amenaza intensa que puede provocar daños humanos, eso es una emergencia y hay que atenderla de inmediato. Les pongo un ejemplo. El año pasado, con la explosión de los tanques de Puerto Sandino, la primera pregunta fue
¿Qué tanto daño humano podía provocar la explosión de esos tanques? Porque conocer eso era lo que nos delimitaba entre lo urgente y lo emergente. Conocer la trayectoria de un huracán, conocer el impacto que puede tener, es lo que nos da la distancia entre lo urgente y lo emergente. Hay que atenderlo rápido, sin embargo, todavía nos da ciertos márgenes, y eso es lo que nosotros tenemos que saber. La importancia de conocer, catalogar las amenazas, es que nos dice qué tan urgente o qué tan emergente debemos atenderla. Por ejemplo, no es lo mismo solo emanación de gases de un volcán como la expresión de no erupción, a que tengamos emanación de gases, cenizas, al mismo tiempo flujos piroclásticos. Estamos, como dicen los geólogos, los vulcanólogos, ante una activación violenta de un volcán. Y eso nos debe mover rápido a atender una emergencia. Lo hemos visto en los últimos años en el país, ¿ya? No fue lo mismo lo que ocurrió el año pasado con el volcán Momotombo, fíjense bien, acompañado de temblores, acompañado de emisión de gases, acompañado de flujos piroclásticos, acompañado de una... Es decir, un conjunto de elementos que nos decía es una emergencia porque coloca en riesgo la vida de las personas. De lo que pasó en el volcán Masaya. Hubo actividad sísmica, hubo emisión de gases, pero no hubo salida de magma hacia el lado externo de lo que se llama el lecho del volcán. Entonces, un poco para explicar, y por eso es muy importante el manejo, el concepto de la amenaza para luego entender lo que hay que hacer y el manejo de la emergencia. El otro aspecto que tenemos que manejar, y ya lo hemos venido señalando, es el tema de manejar el concepto de vulnerabilidad. Nosotros hemos insistido que no se puede hablar de amenaza si no hablamos de vulnerabilidad. Tenemos que tener las dos ideas en la cabeza para poder entender lo que hay que hacer ante una determinada situación. ¿Qué cosa tenemos que entender por vulnerabilidad? Es la susceptibilidad o la fragilidad que tiene la persona, la familia, la comunidad ante un determinado fenómeno. ¿Qué es lo que pasa? Que esa vulnerabilidad hay que entenderla que tiene distintas dimensiones, y eso es lo que tenemos que tener claro. Tiene una dimensión que es física, tiene una dimensión que es económica, tiene una dimensión que es social, tiene una dimensión que es ambiental y tiene una dimensión que es institucional. Una persona pobre se asocia siempre a vivir en condiciones de pobreza, y eso significa una casa que tiene fragilidades, y por eso hemos señalado que entonces el sismo no tiene más o menos relevancia en la medida que está relacionado con comunidades, con familias en pobreza. Con esto no queremos decir que el que vive en una casa bien construida no tenga la posibilidad de verse afectado. Pero si comparamos el que vive en una casa bien construida, con buenos materiales, etcétera, frente al que vive en una casa mal construida y con malos materiales, sin lugar a dudas, ahí es donde podemos lamentablemente ver la gran diferencia. Entonces, ese concepto de vulnerabilidad debe ser muy importante para la clasificación y la comprensión de las amenazas, porque están íntimamente vinculadas para poder entender estos conceptos y estas prácticas. ¿Qué es lo importante? Que lamentablemente, entre más vulnerable es una persona, una familia, una comunidad a un fenómeno, está más expuesto a los daños, a la pérdida de vidas humanas, a la pérdida de la integridad, a las pérdidas materiales, etc. No hay duda que una familia muy humilde que vive a la orilla de un río, cuando el río crece, lo más seguro es que la casita también se va. Entonces, especialmente si no ha sido construida con conceptos de protección de cara a las inundaciones. Aquí tenemos ejemplos. Ahí está, por ejemplo, Puerto Príncipe, en la Guinea. Es cierto que son familias humildes, pero ya construyeron con un concepto de previsión ante los frecuentes
inundaciones que tienen. Pero tenemos en las ciudades cantidades de familias que viven a la orilla de cauces, que no han construido sus humildes viviendas con el concepto de la inundación. Entonces están sumamente expuestas a que cuando ese cauce genere inundación va a generar un problema. Entonces, en esta tabla ponemos de manera sintética que tenemos que tener claro que las vulnerabilidades son físicas y por tanto tenemos que pensar en la vulnerabilidad de la gente desde dónde vive, cómo está construida la casa, dónde está localizada, qué materiales se ocuparon, se utilizaron adecuadamente las normas. Y aquí quiero llamar la atención. Por ejemplo, el techo puede ser de zinc y uno decir, fantástico. Los sostenes del zinc puede ser madera, fantástico. Pero si eso lo coloca en un lugar como el crucero o en zonas donde los vientos son extremadamente fuertes, después viene la pregunta, ¿y cómo zinc con madera? ¿De qué manera lo construyeron para ese tipo de escenario que debe tener y debe cumplirse determinadas normas para que los vientos no lo afecten? Lamentablemente construimos igual si estamos en la playa, si estamos en la montaña o estamos en una zona expuesta a grandes vientos. Ahora tirémoslo frente a huracanes, frente a una serie de cuestiones. Entonces nos damos cuenta que la cuestión física de los medios de vida de la familia es muy importante. Los factores económicos, hay que pensar, ok, la familia logró construir su casita, le da mantenimiento. La gente tiene su cocinita, le da mantenimiento a la manguera, le da mantenimiento al regulador. Es decir, preguntémonos qué implica la pobreza y cómo la pobreza genera una serie de condiciones que hacen vulnerable a la familia. Los factores ambientales, dónde vivimos, a qué nivel de exposición tenemos, en fin. Y luego factores sociales, nivel educativo, comprensión de fenómenos, prácticas sociales, solidaridad, etcétera, son aspectos que hacen de que este fenómeno se manifieste. Entonces, queremos llegar al punto de que cuando hablamos del riesgo, hablamos de una combinación de entender bien las amenazas, entender bien las vulnerabilidades, su relación, pero también tenemos que tomar un tercer elemento, ¿cuál es? La capacidad que se tiene para manejar todos estos aspectos. Y esto ha tenido que ver con la preparación, con los entrenamientos que hemos venido desarrollando. Entonces, la familia puede ser que vive en condiciones vulnerables, pero si está preparada, posiblemente enfrenta mejor una amenaza y por tanto los riesgos son más bajos. Y eso es lo importante del concepto que tenemos que ir trabajando. Al final, lo que nos interesa es saber cuántos riesgos tiene la población a sufrir daños. Fíjense bien, diferenciemos lo que cuando se habla de riesgo, no estamos hablando el riesgo al fenómeno en sí, sino el riesgo a sufrir daño. Eso es muy importante. Por ejemplo, el casco no quita la probabilidad del accidente. Eso tengámoslo claro, el casco no quita la probabilidad del accidente, porque el casco va viajando con el que va manejando la moto. Lo que reduce el casco es el posible daño una vez que ocurra el accidente. Eso es lo que el casco consigue. A ver si nos queda claro. El cinturón del carro no evita el accidente. Lo que hace el cinturón es reducir la probabilidad de muerte o daño una vez que se produce el accidente. Igual, poner bien el zinc, darle mantenimiento a las cocinas, no evita el accidente por otras causas. Lo que evita es la posibilidad del daño que pueda generar a la familia. Si nosotros colocamos adecuadamente la cocina, no vamos a evitar la posibilidad de otro tipo de accidente, pero vamos a evitar de que en la explosión que se pueda dar haya las condiciones o en la situación que se pueda dar, evitemos el daño a las personas. Y eso es lo que andamos buscando. Ese concepto es muy importante que lo tengamos presente, ¿ya? Nosotros, como lo hemos dicho en otras oportunidades, no podemos evitar que llueva, no podemos evitar que tiemble, no podemos evitar
de que vengan huracanes. Lo que nosotros andamos buscando es evitar los daños. Y para poder evitar los daños, lo que necesitamos conocer es cuál es el riesgo que tiene una población, una familia, una comunidad de sufrir daños. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro, que al final es el objetivo de elaborar un plan. Entonces, por eso es muy importante tener claro esa relación entre amenazas y vulnerabilidades, saber cuáles son las amenazas, las grandes amenazas, saber cuáles son las grandes vulnerabilidades. Entre mayor es la vulnerabilidad y mayor es la amenaza, pues sin duda los riesgos son mayores. ¿Estamos de acuerdo? Entre más se trabaja en reducir el impacto de la amenaza y aumentamos la capacidad de la persona, en otras palabras, reducimos su vulnerabilidad, pues lógicamente el daño esperado va a ser muchísimo mejor. Ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿cuánto hacemos para reducir el riesgo? Porque ahí está claro dónde trabajar. O trabajamos en reducir la exposición a la amenaza o trabajamos en reducir la vulnerabilidad a la amenaza. Entonces, este mapa lo poníamos precisamente para que pensemos en una amenaza, erupción volcánica, pero ahora relacionemos las dos cosas, el volcán, sus posibles fenómenos, cenizas, gases, etcétera, y vinculémoslo con la población. No hay duda que vivir cerca de un volcán ya significa tener un grado X, Y o Z de vulnerabilidad. Entre más cerca estamos del cráter, más expuestos a los fenómenos de la erupción y por tanto tenemos un grado mayor de probabilidad de sufrir daños. Si a eso le agregamos que vivimos en una vivienda frágil, pues no hay duda que cuando el volcán eche ceniza, ese techo nos puede caer encima y por tanto también sufrir ¿qué cosa? Daños. Y eso es lo que nosotros tenemos que identificar desde ambos puntos de vista para poder trabajarlo. Por ejemplo, aquí tienen el mapa de Nicaragua de tsunami. Y queremos en esta charla desmistificar la idea. Tsunami no solamente es de mar. En Nicaragua está descrito la posibilidad que pueda haber tsunami en las costas del lago de Nicaragua, en las costas del lago de Managua. Ahora, podemos discutir dónde es más probable. La pregunta es, si lo descartamos por poco probable y si nos ocurre, ¿cómo nos vamos a sentir? Sabemos cómo enfrentar los tsunamis, sabemos qué hacer, entonces lo más prudente es prepararnos. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una explosión importante de un volcán? Posiblemente hace muchos años. Sin embargo, la pregunta es, si no nos preparamos para eso, ¿vamos a evitar los daños? No, no vamos a evitar los daños. Y tenemos que llegar al centavo. Este mapa es para mostrarle eso, no quedarse con las generalidades. Es obligación en cada municipio conocer en su mayor detalle cuáles son las áreas inundables, cuáles son las áreas bajas, qué población vive ahí. Y ahí es donde queremos repetir lo que decíamos al inicio. Esto no hay que verlo estático. Los que viven en Jiquilillo, los que crecieron en Jiquilillo, los que nacieron en Jiquilillo, recordarán que esas playas han venido cambiando. Por tanto, lo que fue cierto hace 5 o 10 años, lo más probable es que hoy no es lo mismo. Por tanto, tenemos que hacerlo de manera actualizada. Entonces, ¿cuál es el trabajo ahora de manera operativa? De manera operativa, lo que queremos decir entonces, que no podemos hacer la actualización de las amenazas desde el escritorio. Tenemos que ir al terreno, tenemos que ir a ver dónde se produce el fenómeno, tenemos que ir a ver qué población está ubicada, expuesta a esos fenómenos. Por tanto, el primer paso es hacer visitas a los lugares donde ya tenemos ideas en lo general de que viven poblaciones expuestas a temblores, expuestas a inundaciones, expuestas a los efectos de los distintos componentes del huracán, expuestas a los distintos componentes que tienen que ver con fenómenos de incendios forestales, ya los hemos mencionado,
para aleccionar el tema, y eso va a ser un punto importante. Ir al terreno, verificar las dimensiones, la cantidad de población que tenemos ahí, ¿verdad?, expuesta a esos fenómenos. Estamos orientando que en este año hagamos el esfuerzo por georreferenciar todos y cada uno de esos, de lo que llamamos puntos críticos,